dicho común señala que los bancos, las instituciones financieras en general, suelen prestarle plata a quien tiene plata. Es decir, que cuando una persona necesita un financiamiento para llevar adelante un proyecto personal o familiar o de su pequeña empresa, es difícil conseguir dinero si no tiene las garantías suficientes para sustentarlos. En América Latina, varios países de la región han llevado a cabo proyectos de microcrédito para fomentar una mejor forma de generar riqueza y generar más ingresos para las familias y para los pequeños emprendedores. Esta semana en Caracas, un grupo de expertos trajo sus experiencias en este campo para compartirlas con los venezolanos. ¿Puede el microcrédito servir para impulsar la economía privada, para hacer que las personas lleven adelante sus grandes y pequeños sueños de tener un destino propio como pequeños empresarios? Vamos a ver cómo usted puede aprovechar esta experiencia para acudir con otra cara a los bancos en el futuro a buscar dinero para financiarse. Si vemos como sociedad, el microcrédito probablemente es una de las mayores herramientas de distribución de riqueza. ¿Por qué se da esto? Porque un microempresario normalmente tiene unos márgenes muy grandes, ¿sí? Debido a su misma naturaleza, es muy informal, no gasta en lo que no tiene que gastar, etc. Y cuando uno recibe un microcrédito, a ese negocio pequeño lo puede potenciar. ¿Por qué se da eso? Podríamos decir que hay una metodología en finanzas que se llama el modelo de DuPont. El modelo de DuPont habla del apalancamiento en cualquier negocio, es decir, cuando a un negocio le conviene tener una deuda, ¿sí? Pero es una deuda buena. Y esta deuda siempre será buena y será beneficiosa para el negocio en la medida que la tasa de interés del crédito sea menor que la tasa de interés que produce el negocio. Y los microempresarios tienen tasas del 500%. Entonces hay países que funcionan con tasas del 100%, en donde ayudan muchísimo. Hay otros países, como por ejemplo Ecuador, de donde vengo yo, en donde funcionamos con tasas de alrededor del 25-30%. Y se beneficia a una cantidad de microempresarios. El Banco Solidario es el primer banco que se creó con capital privado para microfinanzas. En Banco Solidario hemos sido muy innovadores siempre, ¿sí? Hace alrededor de 4 años nosotros decidimos romper muchos de los paradigmas que había en microcrédito. En microcrédito normalmente la decisión se toma de una forma descentralizada, es decir, es el asesor de crédito que está en la agencia el que está evaluando al cliente y demás. El microempresario es sumamente dinámico, ¿sí? Es un emprendedor con una capacidad de saber que si le va mal por un lado, pues se mueve por el otro y no tiene esos grandes costos de oportunidad de una mega infraestructura que probablemente tengan las industrias. El microcrédito lo que hace es dar un crédito a aquellos microemprendedores. Todos tenemos un alma de emprendedores, ¿sí? Pero no todos tenemos la capacidad o la oportunidad de hacerlo. El microcrédito lo que nos ayuda es a que en el momento en el que ya nos lanzamos al agua, exista una mano amiga que nos enseñe a nadar, ¿sí? Y que nos enseñe a cada vez ir más rápido, más lejos y poder conseguir nuestros objetivos como personas, como seres humanos, como familia y como sociedad. El mercado de las microfinanzas es un mercado supremamente interesante en el cual se conjugan muchos factores pues, de difícil manejo, pero que a la vez lo hace interesante. El hecho que se conjuga el análisis de un pequeño empresario con el de una persona natural. Es un mercado donde no hay información, los microempresarios no tienen estados financieros básicos, muchas veces no tienen garantías que ofrecer, no tienen reporte en las centrales de riesgo en algunos casos. Más recientemente ha habido un crecimiento del reporte de las centrales de riesgo, pero en general es un mercado que adolece de información. El seguimiento de las microfinanzas es fundamental, porque es como un microempresario que está en proceso de aprendizaje y por consiguiente yo tengo que seguirlo casi que mensualmente. Para un microempresario que no puede pagar su cuota de un mes, ya si se le juntan 2 cuotas no las puede pagar porque ellos viven en una economía del día a día. Entonces el tener tecnologías y mecanismos
que me permitan hacer un seguimiento y una reportería minuciosa, es la esencia de las microfinanzas. Definitivamente la industria de microfinanzas es la que genera entre el 60-70% de los empleos en las economías latinoamericanas. Entonces trabajar en ese frente sí definitivamente tiene que tener un impacto importante a nivel macroeconómico, ¿no? En Venezuela, la banca pública y privada también ofrece varios mecanismos de microcrédito, de financiamiento a los pequeños proyectos. Tal vez sea menos difícil de lo que usted piensa. Necesita solo disciplina y organización para acudir a informarse sobre cómo conseguir el pequeño crédito que puede cambiar su vida.